¿Te has dado cuenta de que cada vez más hombres callan lo que piensan por miedo a perder aprobación? ¡Qué ironía! Vivimos en una época donde todos hablan de autenticidad, pero pocos soportan la verdad cuando viene de la boca de un hombre que no busca agradar. Quédate, porque hoy hablaremos de por qué decir la verdad, aunque incomode, es una de las virtudes más poderosas y escasas del hombre moderno. Y quiero que al final comentes una afirmación personal. ¿En qué área de tu vida has dejado de decir la verdad por miedo al conflicto? Decir la verdad no es solo cuestión de moral, es una prueba de carácter. Los antiguos estoicos como Marco Aurelio o Epicteto sabían que la verdad no se mide por conveniencia sino por coherencia. El hombre que calla su verdad se fragmenta, pierde fuerza interior, se convierte en una sombra complaciente. La sociedad actual premia al hombre dócil, al que sonríe aunque lo humillen, al que calla para mantener la paz. Pero esa paz es falsa. Es el precio de la rendición. Decir la verdad no es ser cruel ni arrogante, es ser libre. Es mirar a los ojos a tu entorno, a tus relaciones y a ti mismo, sin filtros ni miedo al juicio. Porque el hombre que se atreve a decir la verdad, aunque duela, recupera su centro, su dignidad y su poder. Lección 1. La verdad como prueba de carácter. El hombre que no dice la verdad se miente a sí mismo primero, y esa mentira, aunque parezca pequeña, lo corroe desde adentro. Se nota en su mirada, en su tono de voz, en su postura. Es el hombre que evita el conflicto, que finge estar de acuerdo, que sonríe para no incomodar. Pero detrás de esa máscara hay frustración, resentimiento y una profunda sensación de impotencia. Identificación del comportamiento. Tal vez lo has vivido. En el trabajo ves una injusticia, pero callas para no meterte en problemas. En tu relación notas que ella cruza límites, pero eliges no decir nada para no discutir. Con tus amigos ríes de algo que no te representa, solo para no quedar fuera del grupo. Y poco a poco, cada silencio te quita un pedazo de ti. El problema es que el hombre que calla su verdad empieza a vivir según la verdad de otros. Su brújula moral se desajusta, se vuelve maleable, manipulable, incapaz de sostener su propio criterio. Lo que empezó como prudencia termina en cobardía, y cuando un hombre traiciona su voz interior, pierde su respeto propio. Orígenes psicológicos y sociológicos. Desde niños, muchos hombres fueron entrenados para no incomodar. No seas grosero, no contradigas, sé un caballero. Y claro, el respeto es necesario. Pero cuando ese mensaje se distorsiona, el resultado es un hombre domesticado, emocionalmente reprimido, que confunde la amabilidad con sumisión. La psicología moderna lo llama condicionamiento social. La antropología lo explica como un mecanismo tribal. El ser humano, por naturaleza, busca pertenecer al grupo. En tiempos antiguos, ser rechazado significaba morir. Hoy ese instinto persiste, pero ya no peleamos por alimento, peleamos por aprobación. Las redes sociales amplifican este fenómeno. Cada me gusta es una dosis de validación, y cada comentario negativo se siente como una amenaza. Por eso, muchos hombres ya no dicen lo que piensan. Temen ser juzgados, cancelados o vistos como demasiado directos. Pero lo que olvidan es que un hombre sin verdad no inspira respeto, solo lástima. Efectos en el hombre. El hombre que no se atreve a decir la verdad se marchita lentamente. Vive con una tensión constante entre lo que siente y lo que expresa. Empieza a desconectarse de su esencia masculina, que por naturaleza es orden, dirección y verdad. Esa desconexión tiene consecuencias reales: ansiedad, frustración, irritabilidad. Empieza a proyectar su impotencia en otros, en su pareja, en sus amigos, en su entorno, porque no puede enfrentar su propia cobardía. Lo vemos en miles de hombres que explotan por cosas mínimas, no porque sea el problema en sí, sino porque llevan años acumulando silencios. El hombre que calla demasiado se vuelve predecible, fácil de controlar. Las mujeres lo perciben, la sociedad lo ignora,
y su espíritu lentamente se apaga, porque la verdad reprimida no desaparece, se transforma en rabia, en resentimiento o en apatía. ¿Qué hacer? Decir la verdad no significa hablar sin filtro ni tacto, significa hablar con integridad. La diferencia es enorme. El hombre íntegro no usa la verdad para destruir, sino para construir límites, identidad y respeto. Empieza por ti. Si te has mentido diciendo no pasa nada, cuando sí pasa, rompe ese ciclo. Escríbelo, admítelo. La primera verdad que debes decir es la tuya, incluso si solo la escuchas tú. Aprende a incomodar sin miedo. Decir la verdad generará resistencia, sobre todo de quienes se benefician de tu silencio. Pero esa incomodidad es parte del crecimiento. Como decía Séneca, prefiere ser odiado por decir la verdad antes que amado por la mentira. Entrena tu lenguaje. No necesitas gritar para ser firme. Di lo que piensas con calma, con presencia, mirando a los ojos. La verdad no necesita adornos, solo convicción. Pierde el miedo a perder. Muchos callan por miedo a perder. Una relación, una oportunidad, una imagen. Pero nada real se pierde por decir la verdad. Lo que se va, al hacerlo, no era tuyo. Rodéate de hombres que valoren la honestidad. La verdad florece donde hay respeto. Si tu entorno te castiga por hablar con franqueza, ese entorno no te nutre. Busca espacios donde decir la verdad sea norma, no excepción. Un hombre sin verdad no puede liderar, ni inspirar, ni amar con autenticidad, porque la verdad no solo se dice, se encarna. Es la mirada firme que no evade, la palabra que no tiembla, el acto que respalda lo dicho. Decir la verdad, aunque incomode, es el primer paso hacia la libertad masculina. No la libertad superficial de hacer lo que quieras, sino la libertad profunda de ser quien eres, sin dobleces. Esa es la esencia del estoicismo. Controlar lo que puedes, aceptar lo que no, y hablar con verdad cuando el silencio se vuelve complicidad. Así que la próxima vez que sientas la tentación de callar por miedo a incomodar, recuerda esto. Cada vez que mientes para ser aceptado, pierdes una parte de tu alma. Pero cada vez que dices la verdad, aunque te tiemble la voz, te reconstruyes como hombre. Porque el verdadero respeto no se obtiene agradando, sino siendo real. Y en un mundo lleno de máscaras, el hombre que dice la verdad se convierte en una rareza y en una fuerza imposible de ignorar. Lección 2. La verdad como espejo de identidad. ¿Quién eres cuando nadie te escucha? ¿El hombre que sostiene su palabra incluso cuando nadie lo aplaude o aquel que cambia de rostro según la compañía? Quédate, porque esta lección va directo al corazón del hombre que desea construirse con cimientos firmes. Quiero que al final comentes una afirmación personal. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste una verdad que te costó, pero te liberó? La verdad no solo se dice hacia afuera, también se sostiene hacia adentro. El hombre que no se enfrenta a su propia verdad se convierte en un extraño para sí mismo. Y lo más peligroso de un hombre que no se conoce es que puede ser moldeado por cualquiera. Identificación del comportamiento. Vivimos en una era donde la identidad masculina se encuentra bajo ataque, no necesariamente desde fuera, sino desde dentro. Muchos hombres ya no saben quiénes son, porque han pasado años interpretando papeles que no eligieron. El buen chico que siempre cede, el profesional que nunca se equivoca, el novio complaciente que se adapta a todo, el amigo que evita confrontar. Y entonces llega el vacío. Un hombre que no tiene identidad propia necesita la validación de otros para saber quién es. Si lo aprueban, se siente valioso. Si lo critican, se desmorona. Vive en función de lo que el entorno refleje. Pero eso no es identidad, es dependencia emocional. El hombre que no dice su verdad vive en modo supervivencia, buscando aceptación, evitando conflicto, repitiendo discursos ajenos para no quedar mal. Pero cada palabra que pronuncia sin creerla lo aleja un paso más de sí mismo. Y cuando ya no sabes quién eres, terminas siendo lo que otros quieren que seas. Orígenes psicológicos y sociológicos. Psicológicamente, el origen de este fenómeno está en la desconexión con la autenticidad infantil.
De niños, muchos hombres fueron reprendidos cada vez que expresaron algo incómodo. No llores, no digas eso, no hables así a tu madre. Así aprendieron que decir la verdad tenía consecuencias, que la honestidad emocional era peligrosa. En la adolescencia, el instinto natural de afirmar la identidad fue reemplazado por la necesidad de encajar. El chico que decía lo que pensaba era etiquetado como rebelde o problemático. Así nació el hombre domesticado, emocionalmente anestesiado, racionalmente correcto, pero interiormente vacío. La antropología lo refuerza. Durante siglos, el rol masculino estuvo asociado con la protección y el liderazgo. Pero en la sociedad moderna, donde se confunde igualdad con homogeneización, muchos hombres fueron despojados simbólicamente de su función de guía, se les pidió callar, adaptarse, ser seguros en lugar de ser verdaderos. Y cuando la cultura castiga al hombre que habla claro, lo que surge no es paz, sino resentimiento silencioso. Por eso hoy hay tantos hombres desconectados, exitosos por fuera pero sin propósito por dentro. Porque la verdad personal, esa que define tu eje, fue sacrificada en el altar de la aceptación social. Efectos en el hombre. El hombre que no vive su verdad desarrolla una fractura interna. Por un lado, su instinto le pide afirmarse. Por otro, su mente teme el rechazo. Esa contradicción lo deja paralizado. Empieza a dudar de su criterio, a reprimir sus emociones, a volverse pasivo. Y cuando un hombre no se atreve a sostener su verdad, otros la impondrán por él. Su pareja decidirá los términos, su entorno marcará los límites, su trabajo definirá su valor. Pierde el liderazgo de su propia vida. Esta disonancia también genera síntomas psicológicos: ansiedad, culpa, falta de enfoque, apatía. El hombre deja de tener dirección porque su brújula moral se oxida. Empieza a cuestionarse todo, menos su silencio. Vive en automático, sin pasión, sin convicción. En sus relaciones, esa falta de verdad lo convierte en un compañero predecible, pero emocionalmente ausente. Las mujeres perciben esa falta de firmeza que, aunque al principio puedan sentirse cómodas con un hombre complaciente, tarde o temprano lo perderán el respeto. Porque una mujer puede discutir con un hombre firme, pero no puede confiar en uno que no se sostiene. ¿Qué hacer? Recuperar tu verdad es un acto de reconstrucción. No se trata de decir lo que piensas sin filtro, sino de recuperar la coherencia entre lo que eres, lo que sientes y lo que haces. Haz un inventario de tus silencios. Pregúntate, ¿qué temas evitas? ¿Qué cosas no dices por miedo? ¿Qué verdades te tragas cada día? Ese es tu punto de partida. Todo hombre consciente debe saber dónde ha elegido callar. Desmantela las máscaras. La identidad no se construye sumando roles, sino quitando los falsos. No eres tu título, tu dinero, ni tu pareja. Eres lo que defiendes cuando todo lo demás se cae. Aprende a perder con dignidad. A veces decir la verdad te costará relaciones, oportunidades o reputación, pero lo que ganes será invaluable. Tu respeto propio. Como enseñaba Epicteto, ningún hombre es libre hasta que deja de temer perder lo que no puede controlar. Redefine el valor de la incomodidad. Lo incómodo no es malo, es un signo de crecimiento. Cada vez que enfrentas una conversación difícil, una decisión honesta o una corrección personal, estás tallando tu carácter. Fortalece tu entorno. Los hombres que viven su verdad necesitan tribus sólidas. Busca a aquellos que valoren la franqueza más que la conveniencia. La autenticidad es contagiosa, pero también lo es la cobardía. Sostén tu palabra como principio. No prometas lo que no cumplirás. No digas lo que no crees. No cedas tu verdad por aceptación momentánea. En un mundo lleno de hipocresía, la palabra de un hombre íntegro vale más que el aplauso de 1000 falsos. La verdad en el fondo es un espejo. Te muestra sin filtros, y eso duele, porque ver lo que eres y lo que no eres exige valentía. Pero sin ese reflejo, el hombre vive ciego a su propósito. Los antiguos estoicos no buscaban la verdad por placer intelectual, sino por supervivencia espiritual.
Sabían que un hombre que no se miente puede resistir cualquier adversidad. Marco Aurelio lo escribió en su diario: si no puedes decir la verdad, al menos no te mientas. Ese es el punto de partida de la libertad interior. Decir la verdad, sobre todo la propia, te pone en guerra con tus debilidades, pero también en paz contigo mismo. Y ese equilibrio es la base del verdadero poder masculino, porque el hombre que se conoce, que se acepta y que se sostiene, no necesita manipular ni aparentar. Su sola presencia impone respeto, así que cuando el mundo te pida callar, sonríe, no por arrogancia, sino por comprensión. Ellos temen lo que tú estás dispuesto a enfrentar, la verdad desnuda, sin disfraces. Recuerda, un hombre no se mide por cuántos lo aplauden, sino por cuántas verdades puede sostener sin temblar. La verdad no te hará popular, te hará libre. Y un hombre libre no se arrodilla ante nada ni nadie. Lección 3. La verdad como espada frente a la falsedad. ¿Alguna vez has sentido que decir la verdad te convirtió en el villano de la historia? Quédate, porque esta lección no es para el hombre que busca caer bien, sino para el que busca vivir con peso y propósito. Comenta al final una afirmación personal. ¿Cuándo te diste cuenta de que decir la verdad te aisló, pero también te fortaleció? La sociedad actual te dice que seas auténtico, pero cuando lo eres te castiga. El hombre que dice la verdad se vuelve incómodo porque desnuda la hipocresía colectiva. En una cultura donde la mentira es costumbre, desde las relaciones hasta la política, desde los medios hasta el amor, decir la verdad es un acto de resistencia, y el que resiste siempre es atacado. Identificación del comportamiento. El hombre que empieza a vivir su verdad siente, al principio, un golpe de soledad. Pierde amistades que no toleran su claridad, parejas que preferían su versión sumisa, y entornos laborales donde se premia al que calla. La verdad es como una espada: corta, separa, deja al descubierto. No todos están preparados para enfrentarse a ella. Muchos hombres retroceden en este punto. Se dicen a sí mismos que no vale la pena, que no es el momento, que mejor mantener la paz. Pero esa paz falsa es el terreno donde germina la mediocridad, porque cuando el hombre renuncia a decir lo que ve, deja de ser testigo del mundo y se convierte en cómplice de su decadencia. El comportamiento del hombre que teme decir la verdad se nota en lo cotidiano. Ríe con quienes no respeta, asiente ante lo que no cree, se calla frente a lo injusto, y cada vez que lo hace, su alma se encoge un poco más. Orígenes psicológicos y sociológicos. El origen de este miedo a la verdad está en la socialización moderna del hombre como neutralizador del conflicto. En vez de ser educado para confrontar con honor, fue entrenado para apaciguar con silencio. La sociedad contemporánea, con su obsesión por lo políticamente correcto, ha transformado la firmeza en agresión y la claridad en toxicidad. Pero el hombre estoico, el que entiende el orden natural, sabe que el conflicto no es el enemigo, es el campo donde se templa el carácter. En tiempos antiguos, el decir la verdad no era una opción moral, era un deber. El guerrero, el filósofo, el líder, eran valorados por su capacidad de hablar claro, incluso ante la autoridad. Hoy, ese espíritu está casi extinto. Desde la antropología, podemos ver que las tribus humanas sobrevivían gracias a los hombres que decían la verdad, aunque resultara incómoda. El cazador debía informar si había peligro. El líder debía advertir cuando un plan era insensato. La mentira era traición. Pero en la civilización moderna, esa lógica se invirtió. Ahora se traiciona al que dice la verdad. Efectos en el hombre. El hombre que renuncia a usar la verdad como espada se vuelve blando, sin dirección, sin filo. Vive en la contradicción de querer respeto mientras se calla por miedo a perder aprobación. La consecuencia más profunda no es la pérdida de poder social, sino la pérdida del respeto interno. Y cuando un hombre pierde el respeto por sí mismo, lo pierde todo. Puede seguir teniendo dinero, pareja o estatus, pero su mirada delata vacío, su cuerpo se tensa, su energía se apaga,
Su palabra pierde peso. Nadie respeta al hombre que no se respeta. En cambio, el hombre que empuña la verdad aunque duela, empieza a transformarse. Gana algo que los falsos jamás podrán comprar: presencia. Su voz incomoda, pero también inspira. Su sinceridad divide, pero también purifica. La verdad no siempre hace amigos, pero siempre revela quiénes son los verdaderos. ¿Qué hacer? Decir la verdad frente a la falsedad requiere más que valentía, requiere estrategia. No basta con decir lo que piensas. El hombre maduro aprende a usar la verdad como un instrumento, no como un arma indiscriminada. Distingue entre verdad y opinión. No toda emoción momentánea es una verdad. La verdad se sostiene incluso cuando tus emociones cambian. Antes de hablar, pregúntate: ¿esto sigue siendo cierto cuando el impulso se apaga? Si lo es, dilo. Si no, reflexiona. No discutas con quien no busca entender. Decir la verdad no significa convencer a todos. Hay personas que solo quieren debatir para desgastarte. El hombre fuerte sabe cuándo hablar y cuándo guardar su energía. La verdad no necesita defensa constante. Su consistencia la legitima. Aplícala primero en lo pequeño. Sé honesto contigo en lo cotidiano, en tus hábitos, tus relaciones, tu trabajo. Si te prometes levantarte temprano, cumple. Si dices que harás algo, hazlo. Cada pequeña verdad cumplida forja la columna vertebral del carácter. Usa el silencio como parte de la verdad. No todo merece respuesta. A veces, el silencio es la forma más pura de decir: no participo de tu falsedad. El hombre maduro no se desgasta explicando su verdad a quienes no pueden sostenerla. Asume las consecuencias sin resentimiento. Decir la verdad te hará perder cosas, pero perder por ser real es ganancia. Los antiguos estoicos entendían que el dolor de ser honesto era parte del precio de la virtud. Séneca decía: el hombre valiente ama la verdad, incluso cuando lo hiere. Fortalece tu mente para resistir el rechazo. No esperes aplausos. La verdad, en tiempos de mentira, suena como agresión. Pero eso no debe importarte. La serenidad es la armadura del hombre que vive en verdad. Decir la verdad frente a la falsedad no es una batalla externa, es un acto interno de poder. La mayoría de los hombres temen perder lo que tienen. El hombre verdadero teme perder lo que es. El que miente, aunque gane, queda esclavo del engaño. El que dice la verdad, aunque pierda, se hace libre. Esa libertad tiene un costo: incomprensión, rechazo, aislamiento. Pero también tiene una recompensa: claridad, paz interior, respeto auténtico. El hombre que sostiene la verdad se vuelve un faro. No porque todos lo sigan, sino porque nadie puede apagar su luz. Y esa luz incomoda, sí, pero también guía. Marco Aurelio escribía: el que teme la verdad, teme vivir. Cada vez que eliges callar por conveniencia, mueres un poco. Cada vez que eliges decir la verdad aunque tiemble tu voz, renaces como hombre. Ser veraz en un mundo de máscaras no te hará popular, te hará sólido. Y cuando lleguen los golpes, porque llegarán, tu columna no se quebrará, porque fue forjada en la coherencia, no en la conveniencia. Así que empuña tu verdad como espada, no para herir, sino para cortar la niebla que nubla tu vida, porque el hombre que vive sin verdad camina entre sombras, pero el que la sostiene, aunque solo, siempre camina con luz. Y recuerda esto: decir la verdad no te hace duro, te hace real, y lo real, aunque incomode, siempre termina venciendo. Lección 4. La verdad como camino hacia la libertad interior. ¿De qué sirve conquistar el mundo si vives prisionero de tus propias mentiras? Quédate, porque esta lección va al núcleo de la fortaleza masculina, la libertad que solo se alcanza cuando un hombre deja de ocultarse detrás de excusas, apariencias y falsas lealtades. Y quiero que al final comentes una afirmación personal. ¿Cuál es la mentira más grande que te dijiste para no enfrentar una verdad dolorosa? Muchos hombres confunden libertad con hacer lo que quieren, pero la verdadera libertad no consiste en hacer sino en ser. No hay libertad sin verdad, porque la mentira es una prisión invisible, cómoda, decorada
incluso luminosa, pero prisión al fin. El hombre moderno vive rodeado de disfraces, muestra éxito, aparenta control, pero en silencio se siente vacío. El costo de no vivir en verdad es enorme. Pierdes tu autenticidad, tu paz y tu sentido de dirección. Y ese precio lo pagan incluso los más exitosos, porque la libertad interior no se compra, se conquista. Identificación del comportamiento. El hombre que vive atrapado en la mentira suele tener una vida aparentemente ordenada. Cumple, trabaja, sonríe, pero si lo miras de cerca, algo en su mirada delata cansancio, desconexión. Es el hombre que se dice «estoy bien» cuando no lo está, que finge amor cuando solo siente costumbre, que calla sus frustraciones bajo la máscara de la productividad. Ese hombre teme enfrentarse a sí mismo. Por eso busca distracciones. El trabajo, las redes, el sexo, el alcohol, el humor, cualquier cosa que evite el silencio. Porque el silencio confronta y el silencio no miente. Muchos hombres viven presos en relaciones falsas, en proyectos que odian, en entornos que detestan, solo por miedo a asumir su verdad. Pero tarde o temprano, la vida cobra esa deuda. Y lo hace con ansiedad, insomnio, apatía o pérdida de sentido. El hombre que vive mintiéndose no necesita enemigos. Él mismo se sabotea. Orígenes psicológicos y sociológicos. Psicológicamente, el hombre aprende a mentirse para sobrevivir. Desde niño le enseñaron que mostrar vulnerabilidad era debilidad, que debía sonreír aunque doliera, que debía aguantar como hombre. Así, desarrolló la habilidad de ocultar, primero a los demás, luego a sí mismo. Esa represión emocional se convierte en hábito, y el hábito en identidad. La psicología lo llama disonancia cognitiva. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones no están alineados, el cerebro genera excusas para justificar la incoherencia, es decir, racionalizas tu mentira para poder seguir viviendo con ella. Desde la perspectiva sociológica, vivimos en una cultura que glorifica la imagen. El valor del hombre ya no se mide por su palabra, sino por su desempeño, su éxito visible, su marca personal. En un mundo así, decir la verdad se vuelve un riesgo reputacional. La honestidad radical no es rentable, por eso la mayoría prefiere fingir. Pero la antropología nos recuerda que el hombre ancestral no podía mentirse. Su supervivencia dependía de la claridad con la que interpretaba la realidad. Si ignoraba el peligro o fingía no tener hambre, moría. La verdad no era moral, era necesaria. Hoy, en cambio, el hombre moderno puede sobrevivir mintiendo, pero no puede vivir plenamente haciéndolo. Efectos en el hombre. El precio de una vida sin verdad es la desconexión, y esa desconexión es el origen del sufrimiento masculino contemporáneo. Cuando un hombre vive mintiéndose, pierde contacto con su esencia. Se vuelve autómata, hace lo que debe, no lo que elige, y con el tiempo, esa desconexión se convierte en amargura. Su cuerpo lo resiente, tensión constante, respiración corta, fatiga emocional. Su mente se nubla, su motivación muere. El hombre que no vive su verdad termina anestesiado. No siente alegría, solo alivio momentáneo. No ama con fuego, solo con deber. No lidera, solo cumple. Y cuando mira hacia atrás, descubre que ha sido esclavo de lo que los demás esperaban que fuera. Por eso tantos hombres llegan a los 30 o 40, sintiendo que hicieron todo bien, pero que algo falta. Falta la verdad. Falta la libertad de mirar su vida sin máscaras. Falta el coraje de decir, esto no soy yo. ¿Qué hacer? Liberarse de la mentira requiere disciplina. No es un acto impulsivo, es una reconstrucción lenta pero profunda. La libertad interior empieza cuando un hombre deja de justificarse y comienza a responsabilizarse. Admite tus propias mentiras. No hay transformación sin honestidad brutal. Pregúntate, ¿en qué áreas estás fingiendo? ¿Dónde te dices todo está bien cuando sabes que no? Reconocer la mentira no te debilita, te devuelve poder. Acepta el dolor de la verdad. La verdad duele porque destruye ilusiones, pero ese dolor es purificador. Es el mismo dolor que siente el cuerpo cuando sana una herida vieja.
El hombre que evita el dolor de la verdad termina sufriendo 1000 veces más con el peso de la falsedad. Desapégate de las expectativas externas. Mientras vivas para cumplir con lo que otros esperan, vivirás prisionero. Sé consciente, muchos de los estándares que sigues no son tuyos. Fueron impuestos por cultura, familia o pareja. Reescribe tus propios parámetros. Haz del silencio tu maestro. Párate frente al espejo sin distracciones. Escucha lo que sientes. El silencio no miente aunque incomode. En el silencio nace la claridad que la mentira intenta ahogar. Vive con coherencia. La libertad no está en decir la verdad una vez, sino en vivirla todos los días. Sé el mismo en público y en privado. Cumple tu palabra incluso cuando nadie te mira. Eso es integridad, y la integridad es la base de la libertad. Practica el desapego del resultado. No todos aceptarán tu verdad, algunos se alejarán, pero la pérdida de los falsos siempre abre espacio para lo real. No temas el vacío. El vacío es el terreno donde nace el hombre nuevo. La verdad es la llave que abre todas las puertas, pero también la que quema los puentes falsos, y es por eso que tan pocos se atreven a usarla. El hombre que vive en verdad no es el que no sufre, sino el que no huye. Es el que mira de frente sus contradicciones, las asume y las corrige. Es el que no necesita ser perfecto para ser digno, porque su dignidad proviene de su sinceridad. Marco Aurelio decía, la libertad consiste en la mente que acepta la verdad de las cosas. Esa es la esencia del estoicismo, aceptar la realidad como es, no como quisiéramos que fuera. Decir la verdad no solo libera al hombre de los demás, sino de sí mismo. Le quita el peso de sostener apariencias, de fingir fortaleza, de agradar. La verdad te deja desnudo, sí, pero también te deja liviano. Y es ahí, en esa desnudez, donde nace la verdadera fuerza. Porque el hombre que ya no tiene nada que ocultar, ya no tiene nada que temer. Así que si quieres libertad, deja de mentirte. Si quieres paz, deja de fingir. Y si quieres poder, sostén tu verdad aunque duela. Porque la libertad no se grita, se vive. Y solo el hombre que camina en verdad, camina sin cadenas. Lección 5. La verdad como legado masculino. ¿De qué sirve tener fuerza, dinero o inteligencia si tu palabra no vale nada? Quédate, porque esta última lección es el cierre del camino, cuando la verdad deja de ser una herramienta de defensa y se convierte en el legado que defines para ti y para los que vienen detrás. Al final quiero que comentes una afirmación personal. ¿Qué verdad de tu vida estás dispuesto a sostener sin importar el costo? El hombre que vive y muere sin dejar verdad no deja nada. Puede dejar bienes, puede dejar fama, pero su nombre se desvanece porque su vida careció de integridad. La verdad no es solo una postura moral, es una herencia espiritual, y cada generación de hombres tiene la responsabilidad de sostenerla, aunque el mundo se desmorone. Identificación del comportamiento. Vivimos tiempos donde la palabra del hombre se ha devaluado. Te lo prometo, ya no significa nada. Los compromisos se rompen al primer obstáculo. Se promete amor sin intención, lealtad sin acción, valores sin práctica. Es una era de ruido, de discursos vacíos, de verdades maquilladas. Pero la historia demuestra algo claro. Las civilizaciones se sostienen o se derrumban según el carácter de sus hombres. Cuando el hombre calla su verdad, la mentira toma el mando. Y cuando la mentira gobierna, todo se corrompe. La política, la familia, la educación, la sociedad. El hombre que decide vivir con verdad no solo cambia su vida, sostiene un pilar invisible de orden en medio del caos. Porque cuando un hombre cumple su palabra, inspira a otros a hacer lo mismo. El comportamiento del hombre que encarna su verdad se reconoce de inmediato. No necesita jurar, no necesita justificarse, no necesita disfrazar su intención. Su sola presencia transmite claridad. Y en un mundo saturado de máscaras, esa claridad es revolucionaria. Orígenes psicológicos y sociológicos. Psicológicamente, la verdad es el principio que da sentido a la vida masculina. El hombre necesita propósito, dirección, algo que valga la pena sostener incluso ante la adversidad. Cuando no tiene un código interno,
se pierde, y sin verdad, ese código no existe. La psicología del desarrollo lo explica claramente. La madurez del hombre llega cuando deja de vivir para evitar el dolor y comienza a vivir para sostener principios. La verdad, entonces, se vuelve brújula y ancla. No lo hace invulnerable, pero lo hace estable. Desde la sociología vemos que las sociedades prosperan cuando los hombres dicen la verdad, incluso cuando duele. Cuando un padre le enseña a su hijo a ser honesto aunque pierda, cuando un amigo advierte con franqueza, cuando un líder asume la responsabilidad sin excusas. Esa transmisión de integridad es lo que construye comunidades sanas. Pero cuando la mentira se normaliza, en la política, en la pareja, en la familia, la decadencia se acelera. Lo vemos hoy: relaciones superficiales, promesas sin valor, palabras vacías. La cultura moderna ha reemplazado la verdad por la conveniencia, y por eso la masculinidad moderna necesita recuperar su esencia, la verdad como principio de vida. Efectos en el hombre. El hombre que decide vivir con verdad experimenta algo que pocos entenderán: soledad al principio, respeto al final. Porque el camino de la verdad no es populista. Al principio serás el que incomoda, el que no encaja, el que piensa demasiado. Pero con el tiempo, serás el que todos consultan cuando necesitan claridad. La verdad, cuando se sostiene sin arrogancia, se convierte en autoridad. No autoridad impuesta, sino ganada. El hombre que vive en coherencia no necesita levantar la voz. Su sola forma de estar impone respeto. A nivel interno, esa coherencia crea una serenidad difícil de describir. Ya no necesitas mentir para mantener apariencias. Ya no te preocupa quién te entiende o quién te juzga. Tu norte es tuyo. La ansiedad desaparece porque ya no hay contradicción entre lo que piensas, sientes y haces. Y cuando un hombre llega a ese punto, se vuelve un ejemplo viviente. Su presencia educa, incluso sin palabras. Sus hijos, su pareja, sus amigos, todos lo observan, y aunque no lo digan, lo respetan, porque la verdad tiene un peso silencioso que ningún argumento puede imitar. ¿Qué hacer? Convertir la verdad en legado no es cuestión de discursos, sino de práctica diaria. Haz de tu palabra un contrato sagrado. No prometas lo que no cumplirás. No jures por impulso. Si dices algo, cúmplelo, incluso si el costo es alto. Porque cada vez que rompes tu palabra, rompes parte de tu identidad. Enseña con ejemplo, no con sermones. Si tienes hijos, hermanos o personas que te siguen, no les hables de valores. Muéstraselos. La verdad no se transmite con palabras, sino con coherencia. No cedas ante la presión del grupo. Mantener tu verdad frente a la opinión colectiva es una prueba de fortaleza. Sé firme sin ser fanático. Recuerda, la verdad no necesita gritar, solo resistir. Transforma tus errores en enseñanza. Ser veraz no significa ser perfecto. Significa asumir tus fallas sin excusas. El hombre que admite su error con humildad inspira más respeto que el que se esconde detrás de la apariencia del éxito. Haz de la honestidad tu filtro de relaciones. Rodéate de quienes soporten tu verdad y te devuelvan la suya. Las amistades verdaderas no se construyen en la comodidad, sino en la franqueza. La mujer adecuada tampoco teme tu verdad, la valora. Deja que tu verdad te sobreviva. El legado de un hombre no son sus bienes, sino su palabra cumplida. Si tu hijo, tu amigo o tu compañero pueden decir, ese hombre siempre fue honesto, habrás cumplido tu propósito. Un hombre sin verdad puede tener poder, pero nunca tendrá honor. Y el honor, aunque ya no sea una palabra popular, sigue siendo el cimiento de toda civilización fuerte. Los antiguos estoicos lo sabían. El hombre sabio no busca fama ni gloria. Busca vivir conforme a su verdad. Esa coherencia es la que lo vuelve invencible ante la adversidad. Epicteto lo dijo sin adornos. La libertad comienza cuando ya no necesitas mentirte. Vivir con verdad no es una moda, es un acto revolucionario. Es negarte a participar del teatro de la falsedad. Es mirar al mundo sin miedo y poder decir, esto soy yo, y esto es lo que creo.
Y aunque el camino de la verdad sea solitario al inicio, al final es el único que te deja en paz contigo mismo. Porque el respeto más importante no es el que los demás te dan, sino el que tú te tienes cuando cierras los ojos por la noche sabiendo que fuiste coherente. Esa es la victoria silenciosa del hombre verdadero. No necesita aplausos, solo necesita mirar su reflejo y no avergonzarse. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Estás en el camino de convertirte en un hombre más fuerte, más libre y más auténtico. Suscríbete y sigue este canal si quieres seguir forjando tu carácter desde la verdad, el estoicismo y la reflexión masculina. Aquí no hablamos para complacer, sino para despertar. Déjame en los comentarios una afirmación personal. ¿Qué verdad estás listo para sostener sin miedo? Nos vemos en el siguiente video, hermano. Y recuerda, un hombre no se mide por cuántos lo siguen, sino por cuántas verdades puede sostener en soledad.